se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda denunciar fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Vamos a orar para empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por permitirnos el día de hoy reunirnos otro sábado más, Dios. Que por favor puedas ayudarnos a acercarnos más a ti. Nosotros sabemos que tú ya tienes la disponibilidad de solo que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros podamos escuchar este mensaje, todo lo que tú requieres de nosotros, Dios, que nosotros pongamos ese empeño y tú harás lo demás. Ayúdanos, Dios, que lo único que vamos a llevar al cielo, lo demás va a quedarse aquí en la tierra. Que por favor nos puedas ayudar con ese carácter que a veces no se ve, pero somos pero se puede ver a través de lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo tratamos a otra gente, y eso es algo muy importante en este ministerio, porque debemos de aprender de ti, Jesús, cómo tú trataste a la gente. Gracias, Dios, por todo. Gracias porque nos has permitido otro día más de vida y salud. Gracias porque nos has levantado el día de hoy, otro sábado más, que nos regocijemos, porque así será en el cielo. Muchos sábados por la eternidad. Gracias, Dios, que nos puedas bendecir y podamos tener un bonito día en familia. Querido Jesús, amén. Bueno, estamos hablando acerca de la historia del sistema, estamos hablando acerca de la verdadera educación. Y la verdadera educación es más que lo que el sistema nos ha inculcado en nuestra mente de lo que es una educación. El sentarse el ir a un edificio y sentarte en un mesabanco y que un maestro te esté diciendo las lecciones. Y el estudiante lo que tenga que hacer es nada más sentarse y escuchar y hacer sus trabajos, sus tareas, porque la verdad eso es una educación que ha sido puesta por el papado. No es la verdadera educación, y es muy importante que nosotros investiguemos y leamos acerca de la educación que Dios ha puesto desde el principio, que Él ha querido enseñar a sus hijos, a Adán y Eva en el Edén, a la hora de crear los cielos y la tierra. Él demostró quién era el dueño de esas cosas. Y él al poner a Adán y Eva en ese Edén, él le dijo a Adán que él tenía que labrar la tierra, que él tenía que trabajarla, porque el trabajo, muchos como creen es de que el trabajo a causa del pecado, pero el trabajo es una bendición.
el trabajo que fue puesto para labrar la tierra debe ser una alegría para nosotros, y hoy en día es algo que nos hemos apartado de el trabajo de la tierra. Y bueno, vamos a hablar acerca de la historia del sistema educativo adventista. Les comparto este pensamiento que dice: entonces sé contento, pobre corazón. Los planes de Dios como lirios puros y blancos se desarrollan. No debemos separar las hojas aún cerradas. El tiempo revelará los cálices de oro. ¿Qué quiere decir esto? Es de que nosotros tenemos que confiar en los planes de Dios. Nosotros no debemos de tratar de ayudar a Dios diciendo voy a hacer esto porque es lo que Dios me dice, sino nosotros tenemos que confiar en Él, y Él va a poner las cosas. Él va a ayudarnos a saber cuál es su camino, no nada más porque nosotros como humanos intentamos ayudarle, porque la mayoría de las veces cuando nosotros intentamos de hacer las cosas por nosotros mismos, vamos a terminar fallando. Pero cuando es por parte de Dios, vamos a tener bendiciones, ricos frutos. Y bueno, al estudiar la historia del movimiento adventista, podemos evitar los errores de aquellos. Los obreros del presente deberían ser movidos a hacer un mejoramiento mientras ellos ven cómo antiguos trabajadores han debilitado sus poderes, de tal manera que sus servicios han sido perdidos para nosotros. Permitamos que la historia y la experiencia de aquellos que han cometido errores sea una advertencia para otros. Eso encontramos en Ellen G. White Series, página 11. A medida que el pueblo de Dios repase así lo pasado, debe comprender que el Señor repite su trato. Debe prestar atención a las advertencias que les son dadas y guardarse de volver a caer en las mismas faltas, renunciando a toda confianza en sí mismos. Los hijos de Dios deben confiar en Él para que los guarde del pecado que podría deshonrar su nombre. Cada vez que Satanás obtiene una victoria, hay almas que peligran. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 210. Por eso es importante estudiar nuestra historia que hemos tenido en este movimiento. Debemos de estudiar cómo nuestros fundadores causaron un impacto, lo bueno de este movimiento, al igual que los errores, cómo ellos cayeron dentro de lo que es específicamente en este sistema educativo adventista, y que se ha vuelto en el presente. ¿Cómo vemos estos resultados hoy en día? Preguntémonos cómo está nuestro sistema educativo. Y debemos de tomar en cuenta que a nosotros saber el pasado y los errores y lo que está pasando, nosotros no debemos de tomar un lado en que nosotros estamos criticándolos, en que nosotros estamos diciendo que ahí está todo mal, que ellos están equivocados y eso. Porque sí, podemos ver que se han apartado de la doctrina, pero no está en nosotros crear ese corazón de juzgar o de negatividad, porque dentro de ahí no se puede crear un corazón de amor, no se puede florecer ese amor. Nosotros debemos de ser diferentes, es lo único que nos queda. No vamos a poder hacer nada por criticarlos porque no van a cambiar radicalmente si nosotros llegáramos ahí y quisiéramos, sino es a través del testimonio, de que nosotros pongamos nuestra parte y de que nosotros, así como Jesús, él tuvo esa táctica, ese amor para esparcir su mensaje. Y bueno, las primeras escuelas pequeñas, el trabajo educativo comenzó con las escuelas del hogar.
donde las cuales una o varias familias se juntaban en el hogar para educar a sus hijos. La primera escuela comenzó en 1853 en Bucksbridge, New York, enseñada por Martha Bingham. Pero en el año 1867, el joven Edson, estando en Battle Creek, conoció a un hombre llamado Goodloe Harper Bell, quien tenía en mente comenzar un colegio. Empezó enseñando un año después con Edson y William White, junto con John Harvey Kellogg. Entonces ahí fue cuando empezó en Battle Creek esa primera escuela. En 1872 la iglesia consideró comenzar una escuela denominacional, la cual se inauguró en otoño. Es cuando se llevó a cabo el Battle Creek College. Esta nueva escuela en Battle Creek, en marzo de 1873, la Conferencia General formó una sociedad educativa recaudando $54,000 para empezar lo que era esta educación. Pero desde ese principio empezaron a haber algunos errores porque la gente no entendía lo que era la verdadera educación. Y Dios le dio esa inspiración a Elena G. White acerca de lo que él requería de esa verdadera educación para que tuviera éxito, para que esos jóvenes fueran instruidos en su palabra y para que ellos fueran esos misioneros, esos obreros, que nada los moviera, que ellos, su fundamento fuera Cristo. A la hora de comprar un terreno para establecer esta escuela en Battle Creek, Elena G. White aconsejó que compraran un terreno, 40 acres, fuera de Battle Creek, pero en cambio compraron una finca de 12 acres en la ciudad, y Elena G. White lloró mucho por eso, porque ella sabía que pues estaban empezando mal, que no estaban haciendo algo que estaba siendo bendecido por Dios. Y luego parte de ese terreno se vendió para ayudar a pagar los gastos, reduciéndolo a 7 acres. Y algo muy importante es de que se necesita espacio para poder establecer una escuela, y necesita estar fuera de la ciudad para que los jóvenes puedan estar en medio de la naturaleza. Eso no pueden intercambiar eso o querer ponerlos ahí porque va a estar más cerca de la ciudad para hacer obra misionera. Así no va a ser. Y muchas de nuestras escuelas empezaron con mucho terreno, y ahora lo vemos y por ejemplo, viendo a La Sierra, a Union College, a Andrews, a Walla Walla, empezaron a perder mucha de esa propiedad. Ahora nada más están restringidos a lo que es suyo y realmente no hay más allá. Y Magan escribió, es un líder de la iglesia y también un gran, él estuvo muy involucrado en el movimiento adventista educacional. Dice, si nuestra gente se hubiera puesto de todo corazón en su momento a llevar a cabo la educación de Dios, ahora podremos estar en una posición muy diferente de la que tenemos hoy. Pero nuestros líderes en gran medida instaron a la venta de tierras adjuntas a las escuelas y eliminaron una gran cantidad de nuestro trabajo físico. Esto ha sido cierto en Walla Walla, Union College, Washington Missionary College, en Tacoma Park. También ha sido cierto en otros lugares en un grado más pequeño. ¿Te has sentido dolido y entristecido por todo eso? Me he sentido. Y mi creencia personal es que constantemente has hecho tu mejor esfuerzo para detener la marea, pero como yo lo veo, no has podido poder generalizar tus ideas en nuestros educadores más que en Sutherland y yo en el pasado, que es Magan. Y Magan le escribió esto a Elena G. White. Cuando la
la razón por la que debe de haber tantos acres o tanto espacio es porque así van a poder o construir para que demás estudiantes puedan llegar y para también tener la agricultura, poder aprender, porque si vemos hoy en día en nuestras escuelas de dónde consiguen la comida, de afuera. Y como nosotros sabemos ahora que hoy en día hay este gran movimiento que es la comida orgánica, lo orgánico, todo esto, pero realmente sabemos si es orgánico porque nosotros no lo cosechamos. Y cómo es el plan de Satanás, cómo él nos ha podido atacar mediante el estómago. Si nosotros estamos comiendo comida que es de la tienda con tanto pesticide, insecticida, con tanto químico que han sido procesada, nosotros lo ingerimos y nosotros estamos esterilizando nuestra fauna intestinal y eso está dañando nuestro estómago y cuando hace eso está dañando nuestra mente y nosotros jamás vamos a poder tener esa claridad a la hora de leer el mensaje. A diferencia de que si nosotros enseñáramos a nuestros jóvenes tener esta escuela y eso, a tener esa educación donde ellos puedan ser agricultores, puedan aprender estas cosas y tener una mente saludable, tener un cuerpo saludable y más que nada tener entendimiento para las escrituras. Goodlow Bell fue el primero que empezó este movimiento educativo, maestro en Battle Creek. Era una persona sólida en los principios, junto con espíritu profecía, un defensor del entrenamiento vocacional. Era una persona estricta, pero podríamos decir, esta persona no tenía un título académico, Bell, que fuera reconocido ante el mundo, y esto molestaba a alguna de la gente que estaba dentro de de lo que es el adventismo. Esto molestaba a la gente que no hubiera dicho, oh, me gradué de esta escuela. Él había sido instruido en Oberlin College, pero al final no se graduó. Un estudiante lo describe así a Bell y dice, el maestro más completo y versátil de orden y decoro. Bell tendía a tener una disciplina severa para lograr las reformas porque algunos estaban tan encallecidos en sus costumbres que él solo aconsejar o sugerir no era suficiente para que hubiera un cambio en ellos. Bell lo que hizo es de que él entendió la verdadera educación y él se volvió amigo de estos jóvenes, se volvió su consejero y él pudo ser ese consejero para ellos cuando ellos necesitaran un ánimo, cuando él los veía que ellos estaban apartando o que no estaban, sus acciones no estaban siendo dirigidas por Dios. Él también con disciplina, él les aconsejaba a lo correcto. Él al final quedaban los jóvenes a hacer eso, pero era una persona que ellos admiraban. Y desde el comienzo hubo una batalla por la educación clásica. Por ejemplo, la educación clásica, lo que el currículum lleva es el estudiar latín, griego, matemáticas, ciencias naturales, retórica, elocución y geología. Y poco se les requería asistir a lo que eran las clases de Biblias, una que otra clase. Realmente era sentarse en un salón, no era ir a trabajar afuera en la naturaleza. Entonces,
cuando llegó, tenían Battle Creek, ya había más gente dentro de él. Llegó un director, porque no podían tener a Bell siendo el director, porque él no tenía un diploma. Ellos decían, ¿cómo si no tiene un diploma? Entonces vino Brownsberger, que él enseñó un plan de estudios poco diferente al que se requería, porque él en gran parte no sabía qué era la verdadera educación, esa educación que Dios puso por inspiración a Elena G. White. Él fue un graduado de la Universidad de Michigan. Fue un problema difícil para esta escuela ajustarse al plan de educación delineado por la señora White, porque siempre había esta batalla entre la educación clásica y la educación puesta por Dios. Y como dije, la gente no podía poner a Bell a cargo porque simplemente le faltaba ese título universitario, simplemente porque no se veía bien. Imagínense. Y fue que empezaron esas batallas. Los dos métodos contrastados. Y el método popular de llenar la mente del estudiante con lo que no es práctico y apresurarlo a través de un curso determinado para que pueda obtener un diploma no es verdadera educación. Es algo que debemos de meditar en eso. Hoy en día, 5 años están en la universidad los jóvenes, los muchachos están en un salón por 8 horas sentados con falta de aire puro, de sol, y eso no es apresurarlos, y esa no es la verdadera educación. La verdadera educación comienza en el interior, en el núcleo, con lo que es práctico. Eso construye y fortalece una simetría de carácter que poco a poco en esta vida se mostrará en algún trabajo grandioso, bueno y noble para el mundo. Y bueno, la escuela, otra escuela que fue puesta fue South Lancaster, y esa escuela buscó ese ideal. El espíritu de orgullo, exhibición, vanidad y éxito mundano ha sido demasiado prominente para ser un espectáculo en ejercicios de graduación y para mostrar diplomas y para ser llamado profesor, que ha sido el propósito de muchos. Si esta institución nunca hubiera sido llamada universidad, simplemente hubiera sido una escuela de instrucción, donde nuestros jóvenes podrían venir a aprender cosas que los harían útiles y donde podrían aprender la verdad de Dios para este tiempo, sin ningún ejercicio de gradación, diplomas. Esto habría logrado mucho más bien de lo que se ha hecho y habría escapado a algunos desastres que se han experimentado. Las escuelas de nuestra tierra son en su mayoría conducidas de manera que genera orgullo y vanidad. Imagínense, hermanos, desde mucho antes estas escuelas ya tenían lo que era el orgullo y la vanidad dentro de nuestros jóvenes. ¿Cuántos de nosotros que han estudiado o que hemos estado, podamos decir, personas que han estudiado dentro de lo que es una universidad y han tenido su diploma, que dicen, yo estudié esto y yo sé mucho, a mí se me fue educado, como este papel dice que porque yo tengo mucho conocimiento? Y así no debe ser nuestro espíritu debe ser de humildad, de que ese conocimiento nosotros podamos ayudar a impartirlo a otros. Cuando nosotros somos instruidos en lo que es práctico, hoy en día preguntémonos en nuestros jóvenes, tan siquiera a lo mejor estos de la verdad presente, si saben cocinar, si saben planchar, si saben trabajar en el campo, si saben cómo cultivar, cómo hacer conservas, coser, tejer, diferentes cosas que se han perdido a través del tiempo. Y lo digo porque yo soy y fui una de ellas, y ahora a la hora de yo salirme de la universidad
universidad, yo estoy empezando a hacerlo práctico. Yo siempre fui una persona muy teórica, pero esa teoría no me llevó a nada más que a solo perderme, porque yo no entendía eso, lo que era práctico. Hoy en día en nuestra casa hemos puesto una huerta y nosotros vamos y trabajamos afuera a la hora de hacerlo. La huerta no fue una tarea fácil, requirió de gran esfuerzo, de disciplina, y solo así fue que yo empecé a entender estas verdades, porque al estar en la naturaleza, a presenciar esa planta crecer, a confiar en Dios y en ese entorno que Él creó, yo empecé a ver su mano. Y solo así van a poder entender nuestros jóvenes acerca de esta verdadera educación. Nosotros nosotros le decimos, sálganse de la escuela, sálganse de aquí, porque eso no va a instruir, porque los va a apartar de Satanás. Pero ¿qué estamos haciendo para ayudarles? Estamos diciéndole, no, pero ¿qué están trayéndole a la mesa? Decir, ok, te saliste de la escuela, yo ahora te traigo lo que es un lugar donde tú puedas desarrollarte en lo espiritual, en lo físico, en lo mental, donde puedas aprender agricultura, donde puedas entender para entrenarte como médico misionero y todas esas cosas. Pero nosotros no esperemos que nuestros jóvenes sigan a Cristo o tengan ese fundamento si nosotros no hacemos esto. Y bueno, empezaron a surgir los colegios. Había uno en Healdsburg, California, y luego en South Lancaster. Y la pregunta es si seguirían el plan educativo de la verdadera educación. La herencia del plan no requería grandes recursos financieros ni grandes edificios, pero sí un fuerte liderazgo y trabajadores dedicados. El dinero. Y sí es importante, el dinero es algo que mueve mucho, que puede hacer las cosas, pero nosotros nos olvidamos que quién es el dueño de eso, es Dios. Y si nosotros ponemos nuestro corazón en seguirle, Él va a obrar, Él no va a fallarnos. Y el problema aquí en hacer estas escuelas o tratar de hacer algo que pueda realizar lo que es la verdadera educación hoy en día, no requiere de recursos financieros ni de grandes edificios. Se requiere de un fuerte liderazgo, que esos líderes nadie los mueva y que puedan tener a Dios en su corazón y Él pueda dirigir esas personas que vayan a educar a nuestros jóvenes. Y bueno, como dije, en South Lancaster Academy, que fue una de las academias que luego fue fundada, el objetivo ahí fue capacitar a los trabajadores para que no solo trabajasen para la iglesia, sino se sostuviesen a sí mismos. Bell fue el educador con la visión más clara que la denominación haya conocido jamás. Delineó el curso. Ellos tenían lo que era matemáticas, geografía, fisiología humana, higiene, historia de la Biblia, instrucciones prácticas en tratados y trabajo misionero, artes agrícolas, domésticas y mecánica. La Biblia era lo más alto, era lo principal en lo que era ese estudio. Los estudios eran cortos, no era sentarse 8 horas, sino era 1 o 2 materias al día, y el trabajo manual era requerido durante el día. Ellos debían salir a la huerta, al campo para trabajar.
y se levantaban a las 5 de la mañana para que esos jóvenes enfatizaban mucho en las clases de Biblia, tenían culto vespertino y semana de oración. Y en esos 2 años en esa escuela, cuando al tener este currículum, esta visión de la verdadera educación, 30 conversiones habían ocurrido, pero esas conversiones de que realmente estaban fundamentados en lo que era Cristo Jesús. Cuando Elena G. White viajó a Australia en diciembre de 1891, había los colegios de Battle Creek, de Healdsburg, Union, y el próximo año iba a comenzar Walla Walla, South Lancaster y otra escuela en Alemania. Y sin embargo, no todas estas escuelas seguían el modelo distintivo que se les requería. Cuando Elena G. White fue enviada a Australia, ella fundó lo que fue Avondale College en Australia, y ella aconsejó con la propiedad que se tenía que comprar y todas esas cosas. Y a la hora de comprar esa propiedad, empezaron con 2 grandes casas alquiladas en Melbourne, porque ellos trajeron a los jóvenes, y los jóvenes que querían trabajar, que realmente querían ser educados en esto, por eso las casas eran alquiladas, para que ellos se pudieran quedar ahí, pero durante el día ellos iban a lo que era el lugar que se llamaba Campbell Estate, de 1450 acres, y durante el día trabajaban en la propiedad limpiando los árboles, en la tierra, y en el atardecer se llevaban a cabo las clases. Se pudo establecer un fondo de préstamo en un fideicomiso que ayudaría a los estudiantes necesitados a asistir. Se iniciaron una serie de industrias donde se aprendía oficios como panadería, el huerto, la granja y carpintería. Las escuelas deberían, en Life Sketches de Avondale School se encuentra este consejo. Las escuelas deberían estar afuera, en la naturaleza, donde el ojo no descanse en las moradas de los hombres. La ocupación manual es vital. Avondale debería ser un campo de entrenamiento para los misioneros. Los lotes no se debían vender a los adventistas. La tierra alrededor de la escuela debería ser usada para la granja escolar. Se necesita maestro para varias líneas. Debe construirse un hospital, los huérfanos poder educarse, los estudiantes ayudar a construir esos mismos edificios. Y Prescott, que fue el presidente aquí de la conferencia general, escribió: la base sobre la cual los estudiantes deben ser alentados a trabajar arduamente para asegurar una educación es un asunto importante. Ustedes saben que a medida esto se convertirá en una práctica educativa en las instituciones en casi todas las líneas. El sistema marcado de crédito o calificación muy generalmente alienta un sentimiento de rivalidad. La base del trabajo lleva a ser la ambición personal. No es tanto por la excelencia personal ni para alcanzar un cierto ideal, sino para estar por encima de un vecino. De 2 estudiantes con diferentes capacidades, uno podría con mucho menos trabajo durar rango más alto, y sin embargo su compañero estudiante puede hacer un mejor trabajo y ser un mejor estudiante. La verdadera base me parece ser esta: todos están dotados de ciertas capacidades y facultades. Dios tiene para cada uno un cierto ideal que pueda alcanzar mediante el uso apropiado del tiempo y oportunidades. No debe estar satisfecho con el hecho de que supera a su vecino. Su esfuerzo debería ser para obtener lo que Dios quiere que obtenga, y el éxito es cumplir con el ideal que el Señor tiene para él en vista de su capacidad y oportunidad. Su vecino, que puede tener solo la mitad de la capacidad, alcanzará el mismo grado de
éxito y será digno de elogio igualmente ante Dios si él alcanza el ideal que Dios tiene para él en vista de su capacidad y su oportunidad. La verdadera base del crédito no es comparar a uno con otro para ver si uno logra un mejor estatus o más premios que su vecino, pero para comparar la posición real de cada estudiante con el ideal de Dios que tiene para él. Y wow, al leer esto me doy cuenta de qué tan mal estaba en lo que era este sistema educativo que nos enseñan en el mundo y que muchos de nosotros hemos tenido. La manera en que, si nosotros nos ponemos a pensar la manera en que se rigen esas escuelas es a base de grados, a base de quién es mejor y de que este niño es más inteligente, ese niño no se le pegan muy bien las cosas, pero realmente han trabajado con estos dos niños y si a este niño le funciona esto, a este otro podría que no le funcionaría lo mismo y realmente los están sacando a trabajar. Tener esa mente clara. En nosotros se ha fomentado esta rivalidad, así como lo dice, en lo que es los grados, en lo que es el que yo salí con reconocimientos. Y la verdad es de que eso no es la verdadera educación. Dios no pidió eso de nosotros. Si nosotros pensamos que al nosotros tener un diploma, al tener algo que nos dice que yo soy licenciado en esto o lo otro, para Dios todavía no hemos aprendido nada. Esa no es la verdadera educación de Él. Entran lo que es Sutherland y Magan, que fueron a personas en nuestro sistema educativo, en nuestro modelo distintivo, que ellos entendieron que era esa verdadera educación y ellos trabajaron por eso. Sutherland y Magan fueron estudiantes de Elena G. White quienes aprendieron mucho y llegaron a la conclusión que la única actividad útil era aquella que ayudaba a la gente. Ellos dos estaban aprendiendo en Battle Creek, fue donde se conocieron y ya cuando crecieron, Sutherland se convirtió en director de Walla Walla College, pero él entendiendo lo que era la verdadera educación, él dirigió y como Sutherland fue un hombre de fuertes convicciones, él convocó a la facultad una semana antes o más antes de la apertura de ese colegio para que sus miembros pudieran estudiar los consejos de Elena G. White sobre la educación desde el principio y también enseñarles sobre la reforma pro salud. Y en Walla Walla hubo un distintivo, pero porque Sutherland entendía y él llevó a cabo. Aparte de Sutherland y Magan, una jovencita que se llamaba Bessie DeGraw, ella estudiaba en Battle Creek, pero no terminó sus estudios porque fue invitada a enseñar a Walla Walla. Era una mujer con una mente poderosa y una determinación. A partir de ese momento, ella por 60 años trabajó para cumplir la reforma educativa. Y ahí en Walla Walla ofrecían cursos de cocina, impresión, jardinería. Sutherland ascendió a la presidencia el segundo año y era una escuela que no era creyente de los grados tradicionales. En su lugar lanzó un curso corto de un año diseñado especialmente para preparar a los estudiantes maduros como empleados efectivos en la iglesia. Y Battle Creek empezó a hacer lo mismo. Y estas tres personas trabajaron arduamente para cumplir con el modelo del espíritu de profecía para la Universidad de Walla Walla, de Battle Creek, porque la conferencia vio esa diferencia dentro de Walla Walla. Y ahora ellos tres se habían dirigido a Battle Creek porque Battle Creek, así como fue el principio, se apartó de lo que era la verdadera educación. Entonces ellos
les pidieron que regresaran para que pudieran ayudar a esta escuela a formarse de nuevo. Pero como Baruch era un colegio que solo cubría 7 acres y no podía expandirse porque se encontraba en la ciudad. Lo que hicieron Sutherland y Magan es de que ellos araron la cancha de tenis y la convirtieron en un huerto. Ellos trabajaron por cambiar la visión de su escuela que estaba en el curso de lo que era el sistema educativo del mundo. Y con el tiempo se acercaron y donaron dinero para otras personas porque vieron ese impacto y donaron para poder comprar una granja de 80 acres fuera de la ciudad para que ellos pudieran ir los estudiantes a aprender acerca de ello. Y ahí se plantaron árboles frutales, arbustos, vegetales, legumbres, para abastecer la universidad con productos frescos. Y a pesar de que hubo tantos cambios, también hubo una oposición en la comunidad, pero había los estudiantes y profesores que estaban dentro de ahí, vieron el impacto que hizo. Algunos otros no estaban de acuerdo porque ellos estaban acostumbrados a ir a la escuela, enseñar y regresar a sus casas en la tarde, pero en este modelo distintivo la diferencia era de que los estudiantes y profesores trabajaban juntos. A pesar de que los profesores tenían mucho conocimiento, ellos se ponían a trabajar con los estudiantes, ellos araban la tierra, cultivaban, plantaban, todas esas cosas, y ellos trabajaron con los estudiantes y los estudiantes pudieron ver esta humildad dentro de los profesores, esta disponibilidad por servir. Cuando llegaron a Battle Creek College, tenía una deuda de $100,000, pero llegando Sutherland a cargo, esa gran deuda fue eliminada. ¿Y todo por qué? Porque ellos tenían ese modelo distintivo, porque ellos aprendieron a ahorrar, aprendieron a cultivar sus productos y no necesitaban de lo que era el sistema para poder comprar. Había una necesidad de salir de Battle Creek y porque no había suficiente espacio. Era 7 acres y tenían que tener un lugar más espacioso para que los estudiantes pudieran estar en la naturaleza. Ellos hicieron todo lo que pudieron para trabajar con Battle Creek dentro de lo que era la ciudad, pero ahora necesitaban volver a un lugar fuera de la ciudad. Y Elena G. White había dicho que la agricultura era el ABC de la educación cristiana. Y bueno, fue ahí cuando se emprendieron para buscar un lugar afuera de la ciudad. Afuera de la ciudad, y sí lo consiguieron. Fue un trabajo muy difícil porque había mucha gente que estaba en oposición a esto dentro de la conferencia, gente que no entendía lo que era la verdadera educación, pero como dije al principio, se requiere de líderes que se mantengan firmes, que sepan que este es el curso que van a llevar y que nada los mueva. Y podría decir que es una tarea muy difícil humanamente, pero no difícil para Dios si nosotros ponemos esa disponibilidad. Y la verdad es de que hay mucho que hablar acerca de lo que es nuestra historia del sistema educativo. Esta es solo una parte de ella. Podemos ver aquí que los errores que cometieron nuestros antepasados fueron establecer las escuelas dentro de las ciudades, el no hacer los estudiantes unos estudiantes prácticos, porque esto es la realidad de hoy en día. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, de nuestros adultos no son personas prácticas? El hacer de la Biblia su principal estudio y la agricultura. Muchas de las veces nosotros como personas de la verdad presente, y yo me identifico porque esta semana
hemos tenido unos misioneros de República Dominicana y estoy impresionada y conmovida, mis hermanos, con platicando con ellos, viendo sus experiencias. Puedo ver que en ellos está el espíritu de seguir a Dios. Y lo que he visto en muchos de nuestros grupos de la verdad presente es de que nosotros, al igual que podríamos decir la organización, se han afanado o han empezado a tener una manera que no es la correcta, podríamos decir, por esparcir el mensaje. Nos olvidamos que la verdadera educación es, primero tenemos que tener ese fundamento que es la agricultura, el estar en el campo, el nosotros cosechar nuestros alimentos. Eso es lo principal. Para nosotros poder emprender un médico misionero, lo importante es nosotros estamos diciendo es que tienes que comer bien, tienes que respirar aire puro, pero no lo podemos hacer dentro de una ciudad. Tenemos que tener un lugar apartado donde podamos llevar esas personas ahí y que ellos puedan ver ese lugar donde no dependemos de lo que es la economía del mundo, donde si llegara a caer esa ley dominical, no hubiera esa necesidad por vender o comprar, porque nosotros ya estamos teniendo nuestra propia comida, donde ellos podrían sanarse, porque la comida es orgánica, es una comida con nutrientes que van a restablecer la salud. Y la verdad, mis hermanos, hay mucho por qué aprender. Yo todavía, a mí me falta mucho, pero poco a poco siento que Dios está trabajando en mi vida. No ha sido nada fácil el poder permitir que Dios me reeduque, que pueda desaprender lo que antes yo tenía, que era una educación, que antes el mundo lo que me ofrecía, y aprender lo que Dios me ofrece, aprender lo que Dios requiere de mí. Y espero, mis hermanos, que sea nuestra oración hoy día, que podamos ayudar a otros a poder con amor llegar a ellos con la palabra. Podemos hacer eso si nosotros no somos un testimonio en nuestra vida, si nosotros no, nuestra familia no es un testimonio dentro de lo que es salir de las ciudades, dentro de lo que es la verdadera educación, porque yo podría hablarles mucho acerca de esto, pero si ustedes no ven en mí que yo sigo ese plan, entonces en vano van a ser mis palabras, a la ley y al testimonio. Es algo muy importante, el testimonio que nosotros damos a los que nos rodean. Y les invito a que investiguemos más acerca de esta verdadera educación. Hay mucho más que hablar. Madison fue una institución que sabía, era una institución que más se apegaba a lo que era el modelo distintivo. Lamentablemente se empezó a institucionalizar, y fue algo que, y pues también algunos dirigentes no entendían ese modelo distintivo, por falta de esos líderes que se mantuvieran firmes, y Madison se descarrió y llegó a cerrar por falta de esos líderes. Y bueno, eso fue el tema que traje hoy, hermanos. Espero que ustedes tengan un bendecido sábado.
Y así como les invité a aprender acerca de este sistema educativo y que algo que aprendí fue que Elena G. White dijo que el ABC de la educación es la agricultura. Esa base es lo principal. Si realmente nuestros jóvenes quieren entender lo que Dios requiere de ellos, si quieren entender el trabajo práctico, si quieren aprender a tener esa disciplina, empecemos en el campo con la agricultura, porque dentro de ella, en la agricultura, solo ahí se va. La agricultura requiere una gran disciplina, el ir a trabajar, un orden, en poder realizar un sistema de cultivos. Y es algo que nosotros como adventistas deberíamos ser dueños de esas grandes industrias orgánicas, cultivos orgánicos, pero hoy en día podemos ver que el mundo, los impíos son los que entienden es lo que la agricultura, ese impacto que tiene hoy en día. Y bueno, para terminar podemos realizar una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por tu misericordia, porque eres un Dios que nos has estado esperando a tu pueblo para que se prepare. Nos has tenido mucha paciencia y amor. Que nosotros podamos entender lo que tú requieres de nosotros, que nos podamos desprender de lo que es este mundo, las cosas que nos ofrece este mundo, que podamos entender que tú eres el dueño de todo, Dios, y que para ti no hay imposibles, que tú eres el que creó los cielos y la tierra, y para nosotros poder entender esa conexión que tú tienes con lo que creaste, y podamos entender que eso va a ser un gran instrumento, el campo va a ser para nosotros, para poder entender lo que tus escrituras, los escritos de tu profeta, Dios, que por favor nos puedas ayudar a entender eso, porque solo así nosotros vamos a poder ver esos cambios dentro de nosotros, en nuestra familia, y también podamos ser esa luz para los que nos rodean, Dios. Que no nada más hablemos acerca de todas estas cosas, de las terribles cosas que están pasando en este mundo, que se están apartando de ti, Dios. Y también no solo hablar de estas verdades, sino también llevarlas a cabo en nuestra vida, hacer ese testimonio, porque solo así vamos a poder tener un impacto con los que nos rodean. Ayúdanos, Dios, a tener ese corazón humilde, contrito, y que nos podamos regocijar el día de hoy, que podamos regocijarnos en servir a los demás, porque solo así vamos a entender lo que tú requieres de nosotros. Solo así vamos a poder nosotros tener ese carácter de santidad. Gracias, Dios, por todo. Gracias porque como dije, nos has permitido este sábado, que por favor nos bendigas, que puedas estar con nosotros el resto del día y que podamos disfrutar de este lindo sábado. Querido Jesús, amén. Amén, hermana Erika, muchas gracias, hermana, por compartir con nosotros la palabra del Señor y esa gran enseñanza, hermana. En este día maravilloso, le agradecemos mucho, sabemos que está ocupadita, pero aún así tuvo la disponibilidad de estar con nosotros en esta mañana y sobre todo exhortarnos que deberíamos ya de actuar y comenzar a tener contacto con el campo. Muchas gracias, hermana, creemos que ha sido de gran bendición en esta mañana el exponernos la palabra del Señor. Muchas gracias. No sé, Mónica, ¿tendrás alguna pregunta para la hermana Erika? Bueno, Miguel, más que pregunta es como felicitarla, porque de verdad que ella
ha crecido mucho en el Señor, y parte de eso es que el Señor está actuando fuertemente en su vida, y ella, como lo manifestó, ha dado su disponibilidad, se ha humillado ante el Señor para que sea Él quien la forme, quien la talle y quien la construya. Y me encanta escucharla porque sus experiencias son muy lindas. Su familia ha manifestado pues que ya se encuentra en el campo, y todos ellos no hablan basados en una suposición, sino basados en una experiencia que tienen en el campo, y es muy lindo. Su familia, escuchar al hermano, a su papá, escuchar a la hermana Norma, escucharlos a todos, de verdad que es un gozo cuando el Señor se los permite, y escucharla a ella también. Así que mis felicitaciones. Sabemos que la gloria y la honra toda es para el Señor, que ha puesto en su camino tan joven las ganas y el deseo de esta experiencia, y ahora que la puede compartir con nosotros, pues nosotros somos los más beneficiados de esas bendiciones que ella ha recibido. Muchísimas gracias, hermana Erika. Amén. Gracias a ustedes, mis hermanos. No, me encantó a mí algo que dijo Erika en esta mañana, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que nosotros que nos llamamos ser verdad presente, que creemos que tenemos el último mensaje de advertencia para el mundo. Vemos hoy en día que hay un fanatismo, como dijo ella, hay un fanatismo increíble en cada uno de nosotros. Yo creo que deberíamos de regresar nuevamente al pasaje bíblico en Apocalipsis, del mensaje, Apocalipsis 3, perdón, del mensaje a la Odisea. Francamente, honestamente, pero poniendo nuestra condición delante del Señor, y que reconozcamos que los más necesitados de la gracia del Señor Jesucristo somos nosotros. Somos nosotros, porque se nos ha otorgado una gran luz, una verdad. Más sin embargo, la tristeza más grande es que no caminamos en esta luz. Realmente Dios nos pueda amparar, Dios nos pueda perdonar, y que tenga misericordia de su pueblo, porque estoy muy de acuerdo con Erika. Ella comentó que se manifiesta un fanatismo tremendo, ¿no? Porque decimos que somos de la verdad presente, creemos que estamos caminando en esta luz, verdaderamente, y no es así, sino que es la humillación del corazón delante del Señor, y que sea el Señor que pueda regir en nuestras vidas, que sea el Señor que ha de guiar nuestras vidas. Como un gran ejemplo, Erika, ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, trayéndonos la palabra del Señor, pero sobre todo exhortándonos en la forma como ya están trabajando juntamente con la familia, y donde quiera que estén elaborando para la exaltación del nombre del Señor. Muchas gracias, Erika. Dijo Mónica, te felicitamos, pero la honra y la gloria sean dadas al Señor. Que continúes, que sigues, porque eres influencia no solo para nosotros, para nuestros hijos, para tantos jóvenes que te puedan escuchar, y que el Señor sea contigo, te ha de guiar en todos los caminos que el Señor tiene preparado para ti. Perdón. Un gusto, un placer tenerte, y que el Señor sea contigo y toda la familia, hermanita Erika. Gracias, hermano Miguel. Bendiciones para usted y la hermana Mónica. Gracias por sus lindas palabras, y con humildad. Gracias, y todo sea para honra y gloria de Dios. Estos son tiempos que vemos que Jesús está a las puertas, y Él necesita que su pueblo esté preparado, y que nos pongamos de nuestra parte. Es muy importante que nosotros sepamos que es tiempo de salir de las ciudades, que debemos de estar afuera para crear una disciplina, una humildad, un carácter de servir a los demás, y solo así lo podemos encontrar en lo que es en el campo, trabajando ahí en la tierra. Amén, Erika. Esa es la palabra clave y precisa y concisa de que el Señor te ha puesto en el corazón y en la mente, donde dijiste que un carácter al servicio a los demás.